Muy buenas noches, docente Carolina. Buenas noches, compañeros. A continuación, nuestro grupo que está conformado por Luzney Lavado, Carol Lombana, Carolina Galán y yo, Alejandra García, quien les habla. Les hablaremos sobre la humanización en consulta externa en el Hospital Regional de la Orinoquía, El Oro. Bueno, para empezar a hablar sobre la consulta externa y la humanización, o la deshumanización que están ocurriendo, es importante hablar qué es consulta externa, el cual es un servicio ambulatorio con múltiples especialidades de la medicina, donde lo fundamental es la atención al paciente con calidez y profesionalismo. Para la consulta externa se asigna una cita previamente que acceden a atenciones médicas para los diferentes tipos de malestar. Por otro lado, también es importante saber la ruta de atención que se lleva a cabo para las personas que van a sacar una cita médica. Para ello, la primera es asignación de las citas presenciales, telefónicas o plataformas virtuales. Luego, la segunda es la revisión de los derechos. Es aquí donde se verifica si el paciente puede ser atendido o no según el contrato vigente con la institución. La tercera es la dirección al paciente, y aquí es donde se ve si el paciente puede ser atendido, con qué tipo de contratación se va a direccionar o se va a orientar hacia otra institución. La cuarta es hacer el acuerdo con la especialidad asignada o solicitada, porque recordemos muy bien que en consulta externa también se maneja las consultas con especialistas. Para ello es importante aquí destacar que antes de hacer con especialistas se debe pasar por consulta general, que pues también limita la consulta externa, donde al médico se le referencia qué es lo que quiere o para qué especialidad quiere uno llevar a cabo su consulta. No obstante, teniendo en cuenta esto, también se verifica antes de esa consulta central, por decirlo así, se da una cuota o un copago para que quede como afirmativa esta consulta. Y la séptima como tal ya es la consulta que se tiene con el médico, y allí es donde el médico hace una anamnesis, donde ve el estado físico, el estado general, psicológico, y allí se le explica al paciente sus dolencias y se le redirecciona para un diagnóstico pertinente. Cabe decir que el médico le pregunta al paciente si ha entendido todas las directrices que tiene que hacer a continuación. Por otro lado, queremos rectificar que es humanización según Oro, puesto que a partir de allí, de lo que ellos visionan, pues podemos abstraer el hecho de su filosofía de atención al cliente, de las estrategias de humanización que ellos manejan. Por ello queremos traer la definición de ellos, el cual dice que es una política de humanización, se compone a brindar una atención en salud humanizada, un trato amable, ético y de respeto hacia la privacidad y la dignidad de los usuarios y sus familiares, promoviendo el cumplimiento de los derechos y deberes del usuario, brindando apoyo psicológico y espiritual en los casos que lo requieran, proporcionando un ambiente físico humanizado para la atención. Para ello tenemos tres subprocesos que son la atención al usuario, donde se ven los derechos, deberes, encuestas de satisfacción, información de campañas y demás. El segundo subproceso es el trabajo social. Aquí vemos las intervenciones sociales, los estudios socioeconómicos, el apoyo psicosocial y los acompañamientos a los usuarios. El tercero son las referencias y contrarreferencias, donde se dan referencias de los usuarios a otros niveles de complejidad. Aquí es importante decir que se maneja el PQRSF, donde se da como un sistema, por decirlo así, de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones, por la cual el hospital en consulta externa califica o sondea para saber si van por un buen camino o si están teniendo alguna falencia. Entonces esta es una estrategia que ellos manejan, por decirlo así, para sondear qué piensan las personas que utilizan este servicio.
A partir de las estadísticas o la verificación que hicimos de los posteados que tienen en la página, donde ellos prácticamente anuncian todas las rutas de atención, toda la humanización que hacen en sentido general, ¿no? Porque ellos manejan una estrategia que se llama MPIG, cual refiere modelo de integración de planeación y gestión. No obstante, encontramos falencias, puesto que una cosa es lo que pueden decir los documentos y lo que ellos visualizan de las situaciones, y otra muy diferente es que se esté aplicando. Por eso nosotros, a partir de donde despliegue el documento con los objetivos que nosotros queremos, tenemos denominada esa parte, que una cosa es lo que dicen los archivos que hemos encontrado hasta el momento y la atención que nosotros mismos hemos recibido en algún momento de la vida, y otra muy diferente es lo que realmente ellos están transmitiéndole al usuario, si están teniendo la paciencia, si están teniendo una atención asertiva, si están teniendo un espacio adecuado, donde el paciente se sienta cómodo, donde el paciente sienta, por decirlo así, un ambiente limpio, sano, fuera de más problemáticas. Y cuando hablo de problemáticas, que de pronto uno siente a un enfermo mucho peor que uno y se sienta como vulnerable ante estas situaciones, ¿no? No sé si me haga entender, pero a lo que refiero es que muchas veces podemos estar en un lugar, en un espacio de consulta externa, y no sentirnos cómodos, ni sentir que el espacio realmente está atribuyendo a la garantía que nos están dando al tener un servicio óptimo, al tener un servicio con todo lo que ellos realmente proyectan en la página. Entonces tenemos que tener claro eso, que una cosa es lo que dicen y otra cosa que muy posiblemente no puede ser la culpa del gerente o los directivos, sino que también hay que estar midiendo el comportamiento de los que hacen el servicio, porque a veces esto distorsiona lo que la organización quiere transmitirle al usuario. Entonces hay que tener en cuenta este factor, que al desprender nuestra explicación, verificaremos como objetivo primordial esta situación. Teniendo en cuenta lo anterior, se quiere dar a conocer las políticas de humanización según el oro y lo que en realidad se está presentando en estos momentos en esta institución. En primer lugar, el brindar una atención en salud humanizada, de trato amable, ético y de respeto hacia la privacidad y dignidad de nuestros usuarios y su familia, a lo que se llegó a la conclusión que el personal de la consulta suele entender el trabajo como netamente administrativo, dejando a un lado la cortesía ética como también una interacción con el ser humano, en este caso con el paciente o usuario del servicio. En segundo lugar, tenemos el cumplimiento de los derechos y deberes del usuario, que por el desconocimiento de los derechos y los deberes del personal de salud, lo que influye en que las personas de salud como los usuarios no actúen en las normas establecidas para que así se dé una buena presentación del servicio. En segundo lugar, tenemos el promover el cumplimiento de los derechos y deberes del usuario, que por el desconocimiento de los derechos y deberes del personal de salud, lo que influye en que el personal de salud como los usuarios no acaten las normas establecidas para que así se dé una buena prestación del servicio integral. Por lo que se tiene que tener en cuenta que la consulta externa debe tener una atención integral en atención al usuario, las instalaciones y los elementos que estén con las condiciones propias para prestar un buen servicio, y que el personal esté capacitado con el conocimiento adecuado para prestar este servicio. Además, que se debe tener en cuenta que no cumplen los lineamientos pactados y asimismo la actualización, es decir, se debe implementar estrategias vigentes que ayuden a una atención más íntegra. En tercer lugar está el apoyo psicológico y espiritual en los casos que se requiera,
En este caso, en la parte espiritual se nos brinda un lugar en específico como lo es la capilla que está ubicada dentro del establecimiento. Pero en cuanto a la parte del personal psicológico, se puede decir que sí hay personal psicológico que brinde apoyo, pero no el suficiente para cumplir con la demanda que los pacientes requieren. Como cuarto punto está el proporcionar un ambiente físico humanizado para la atención. El hospital nos brinda espacios cómodos para la atención en salud, pero el trato que se da por parte del servicio no hace cómodo el espacio físico y de esta manera hace que no se cumpla con el objetivo respectivo. También teniendo en cuenta que, por ejemplo, tenemos el espacio de consulta externa, pero resulta que no hay sillas porque los de hospitalización también están allí esperando su turno para la visita. En la matriz de marco lógico tenemos jerarquías de objetivos. Tenemos un objetivo general, dos objetivos específicos, un resultado esperado y las acciones y actividades que se van a realizar para cumplir esto. La primera meta que tenemos es generar una atención integral a los usuarios desde el primer contacto con el centro médico. Se busca con esto fortalecer las políticas de atención y humanización en la consulta externa. Tenemos la fase 1 en la cual identificaremos las debilidades en la atención humanizada para el consultante. Utilizaremos los recursos de documentación adquiridos por parte del hospital en la página oro.gov.co. Los dos objetivos específicos son promover las pautas para brindar la atención idónea en la atención al paciente en consulta externa. Y el segundo es monitorear el cumplimiento de las pautas establecidas para la atención del usuario en la consulta externa. Para fortalecer esto, primero diseñaremos las pautas para darle un enfoque que priorice la atención en salud y además examinaremos con tiempos determinados para la verificación del cumplimiento de estas pautas. Tendremos en las fases a través de afiches, mensajes de sensibilización por internet, páginas web, redes sociales, retablos, manillas, stickers, todo para promocionar esta atención en salud. Y en los recursos utilizaremos los medios y espacios que disponga el hospital para exponer las pautas de prioridad que debe tener el usuario. En los resultados esperados mejoraremos la calidad de atención en la consulta externa. Esto con la intención de darle calidad a las características, haciendo el cumplimiento de estas, consolidar los vínculos entre médico y paciente por medio de las actividades. Y los materiales a utilizar serán encuestas, material educativo, cuestionarios, internet, material visual como infografías, pancartas, flyers, etc. Las acciones y actividades que haremos para lograr esto son capacitaciones, talleres, hacer una comparación de las estadísticas obtenidas previamente, implementar las pautas con las nuevas estadísticas obtenidas y psicoeducar al cliente por medio de plegables educativos para así mostrar sus deberes y derechos. Finalmente, teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, el valor de la atención humanizada en los servicios de salud radica en que, siendo este un servicio dado a los individuos, requiere que dichas estrategias en la atención contengan un entendimiento empático en cuanto a la salud física y psicológica que la persona como paciente esté viviendo y que, aparte de ello, estas estén dirigidas al mejoramiento de la calidad del servicio y así ayudar al paciente a tener un éxito en su proceso de consulta. Bueno, por un lado, la población que se escogió fue el personal de atención de consulta externa, puesto que es el primer contacto que el paciente tiene con el servicio de la misma. De igual manera, teniendo una interacción para ser orientado y llevando un proceso con calidad por parte del servicio prestado. Por otra parte, se hizo una revisión de los procesos de atención donde se efectuó una comparación entre la política de humanización planteada
y la realidad de la atención en el servicio de consulta externa, siendo esta la forma de plantear las estrategias que suplan las necesidades y falencias en la atención de consulta externa, teniendo en cuenta el hecho de fortalecer las actividades y procesos que están bien diseñados en pro del mejoramiento del servicio, como también dejando actualizadas las estrategias en políticas de humanización necesarias para la atención en consulta externa. Como grupo hemos planteado 4 preguntas orientadoras. Primera, ¿qué características son importantes en una política de humanización? Segunda, relate cómo ha sido su experiencia con la atención en consulta externa. Tercera, ¿su proceso ha sido acorde a la ruta de atención establecida, sí o no? Y cuarta, ¿considera que ha tenido un trato empático por parte del personal de consulta externa?